Y con todos los comentarios que el doctor Alducin va a hacer el día de hoy, usted va a poder estar estudiando este tema. Así que porque con versículos y con muchas cosas de la Biblia, el pastor Alducin pues nos da un resumen muy completo de lo que es el fracaso de los gobiernos humanos. Y aquí saludando también a Jonás. ¿Cómo estás? Y poniéndome en carreras el micrófono. Sí, nos pusimos de acuerdo con el color. El uniforme. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo le ha ido? Bien, Jonás, bienvenido al programa. Bueno, yo venía pensando quién sabe qué hora era y después de disfrutar a los nietos por aquí, usted sabe lo que es, así que perdónenmelo. Doctor, allá en los Estados Unidos ustedes están pasando momentos interesantes, ¿verdad? Hablábamos la semana pasada que cómo no se sabía quién iba a ser el candidato, ahora parece que sí se sabe, ¿verdad? El Partido Demócrata, quién lo va a hacer. Así es que cómo de un día para otro las naciones pueden cambiar y todo eso con todas las consecuencias que puede traer para nuestra Latinoamérica y para el mundo entero. Sí, definitivamente. Estaba comentando con Roger precisamente antes del programa que es un tema muy ad hoc el que vamos a abordar hoy. Y es un tema que podemos abordarlo, si lo abordamos hace algunos años, me acuerdo, podemos abordarlo mucho más profundamente, dadas las circunstancias, como tú mencionas, que se están dando actualmente, con una rapidez tan vertiginosa, con una rapidez donde estamos todos sorprendidos como de un día para otro se están tomando decisiones a nivel gubernamental que afectan al mundo entero, efectivamente. Y todo esto tiene pues una raíz, ¿verdad? Tenía el mundo que llegar a la situación, al punto culminante de la historia a la que hemos llegado. Y esto es lo que vamos a tratar en este programa. Así es, bueno, así que estamos aquí bien pendientes. Sí, pastor Alducin, y cuando hablamos, porque el tema, repetimos, el fracaso de los gobiernos humanos, cuando se habla de gobiernos, y claro, y en la época en la que vivimos, todo el mundo piensa que en un presidente, un poquitos ahí rezagos de monarquías, ¿verdad? Sobre todo en Europa, pero uno habla acerca de formas de gobierno, pero desde el inicio uno ve diferentes etapas de la humanidad, formas de gobierno tan variadas, pero eso lo estableció Dios. ¿Por qué establece Dios este tipo de estructura, formas de gobierno? ¿Sí o no? ¿Lo estableció Dios? ¿Cómo lo podemos empezar a abordar eso, pastor Alducin? Exactamente. Bueno, si no recurrimos al origen, ¿verdad? No podemos entender lo que está pasando después. Vemos entonces en el principio de la Biblia, cuando Dios forma a la primera pareja humana, Él era el gobernante. Dios le dijo a Adán, no comas de ese árbol, cuide el huerto, labre el huerto, etcétera, etcétera. Él era el comandante en jefe, Dios era el gobernante. Desde el principio de la creación, el hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios para estar debajo completamente en obediencia de su Creador. Entra el pecado al mundo, viene la rebelión, y esta rebelión genéticamente, inherentemente, la hemos absorbido, y lo que la Biblia le llama el pecado. William Shakespeare le llamó el defecto trágico, lo que para Carlos Marx era la lucha de clases, para Sigmund Freud el medio ambiente, etcétera, etcétera. La Biblia le llama pecado. Entonces, durante 1500 años, o sea, de Adán hasta el diluvio, sucedieron 1500 años donde el ser humano no tuvo leyes más que los que originalmente había transmitido Adán acerca de Dios, que eran muy, muy limitadas, acerca de la existencia de un Dios, nada más. Pero después del diluvio, viene Dios inmediatamente y le da una nueva orden a Noé, para que de ahí en adelante pudiera la humanidad comenzar a autogobernarse y esperar Dios qué es lo que íbamos a hacer con esa libertad que Dios nos daba. Dice en Génesis 9:6 que esta orden dada a Noé fue: el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios lo creó el hombre. Entonces lo creó Dios. Entonces esto es lógico completamente, porque después de 1500 años de corrupción, de maldad, como describe Génesis 6, en la que el hombre se encontró, Dios tenía que poner un freno.
pero principalmente darnos a entender la valía, el valor de la vida humana. Y no había otra manera de demostrarlo más que si tú matas a alguien, tú vas a responder con tu propia vida. No vas a responder con 50 años de cárcel, ni con 80, ni con prisión perpetua, porque nada de eso se puede comparar con el valor de la vida humana. Entonces se estableció la pena capital para que el hombre pudiera cobrar conciencia que antes de matar a una persona lo vas a pensar 3 veces, porque va a ir de por medio tu propia vida. Entonces, esta ley de la ley capital o de la pena capital que fue establecida por Dios, que es muy, muy poco comprendida por la ignorancia que vamos a ver más adelante, de la pecaminosidad y de la maldad que el ser humano trae dentro desde que nosotros hemos nacido. Entonces, esta pecaminosidad ha sido la ignorancia que ha llevado a cientos de personas, como llevó a Israel, a tratar de formar un gobierno humano por ignorar que es mucho mejor estar debajo de Dios que debajo del ser humano. Y así, 500 años después del diluvio, pues Dios llama a Abraham para formar una nación, la nación de Israel. A través de esta nación, Dios quería que esta nación divulgara, propagara sus leyes morales, civiles y ceremoniales. El mundo tenía que entender que había un Dios. El mundo tenía que entender que había leyes, que no somos dioses, que nosotros no podemos legislar la moral. De ahí por lo cual Dios instituye y funda la nación de Israel, que tampoco es conocido por la mayor parte de la humanidad, ni han entendido por qué el propósito de Dios de escoger una nación. Y así como escogió Israel, pudo haber escogido cualquier otra nación, pero fue la soberanía de Dios la que estableció que esta nación fuera la que diera las leyes morales a los seres humanos, que las encontramos en Éxodo 20, con los 10 mandamientos. Entonces, estas leyes morales que son y que constituyen el cimiento de cualquier nación, fueron dadas a través de la nación de Israel. Dios les dio leyes civiles, cómo deben las naciones gobernarse, porque es increíble, ¿verdad?, que si no tuviéramos estas leyes, pues ¿quién va a establecer cómo debe un gobierno gobernar al pueblo? Y veamos lo que dice Deuteronomio capítulo 1, versículo 16. Mandé a vuestros jueces, diciendo, este es Moisés dando la orden de Dios, oigan entre vuestros hermanos y juzguen justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. No hagan distinción de persona en el juicio. Todo esto viene de la ley civil de la Biblia. No hagan distinción de persona en el juicio, hacia el pequeño como al grande van a oír. No tengan temor de nadie, porque el juicio es de Dios. Y la causa que les fue difícil, entonces tráiganmela a mí y yo la iré, dijo Moisés. Vemos que a través de las leyes civiles, este es el fundamento de un gobierno. Casi siempre dentro de la abogacía se describe la imagen que representa la abogacía. Sabemos que es una mujer con los ojos vendados, con una balanza en la mano y una espada. Entonces, ¿qué representa esto? Que la persona que está juzgando, que está gobernando, tiene que tener los ojos tapados. No puede ver si es rico, si es pobre, si es negro, si es amarillo, si es latino, etcétera, etcétera. No puede hacer distinción de persona. Tiene que ser justa por la balanza y la justicia tiene que caer de acuerdo a lo que está escrito. Esta es la única manera de gobernar. Así que cuando Dios les da estas leyes civiles, morales y ceremoniales en Levítico, también Dios instruye al hombre a través de Israel. Hay un solo Dios y la forma en la que ustedes, los seres humanos, se deben acercar a mí es a través de la muerte de un inocente, del derramamiento de sangre. ¿Por qué? Porque todo esto apuntaba a una cruz. El ser humano no tiene la capacidad, por su pecaminosidad, de poder autoexpiarse o autorredimirse. Esto tenía que venir de Dios. Y lo encontramos también en Levítico. Así que cuando Dios establece los gobiernos, las leyes morales y ceremoniales, nos está dejando el fundamento
por el cual actualmente y a través de toda la historia, porque vemos que Israel se corrompe continuamente, hay reyes que quitan los altares que habían levantado los reyes anteriores, vienen otros reyes para volver a levantar los altares, hasta que llegamos a la época de Primera de Samuel capítulo 8, donde Dios les da el primer rey. Wow. ¿Qué sucedió? Y aquí vemos ya el fundamento de lo que vamos a desarrollar. Llegan los judíos y le dicen al profeta: Samuel, no queremos ya que Dios nos gobierne. Escogemos el gobierno de los hombres, como tienen las naciones de alrededor, y no el gobierno de Dios. ¿Por qué Israel, preguntémonos, llegó al colmo de creer que el ser humano podía gobernarlos mejor que el de Dios? Porque ignoraban la pecaminosidad humana. Cuando Dios establece la autoridad, es porque el ser humano necesita en la escuela un director de escuela, en la casa alguien que sea a la cabeza, que es el varón, que se supone que es el varón. En una oficina tiene que haber un gerente, en una fábrica tiene que haber un director. En todos los órdenes sociales en la cual la humanidad se encuentra, se necesita el principio de la autoridad. La autoridad es necesaria para restringir el ser humano, el animal que traemos todos dentro. Entonces, cuando Israel escoge y prefiere a un humano que fue Saúl a Dios, estaba denotando simplemente la ignorancia tan grande que se encuentra en la humanidad de la condición en la que nos encontramos. La condición del pecado que tiende, como estamos viendo en el siglo XXI, a un mundo corrompido completamente gubernamentalmente. O sea, está claro que Dios quería ser el comandante en jefe. Él da instrucciones a su pueblo empieza a seguir las disposiciones de Dios. Hay un momento donde me imagino que viendo otros pueblos, otras gentes que también tenían otras formas de gobierno, ellos dijeron: y nosotros queremos también un líder, ¿verdad? Que nos gobierne. Pero me imagino que Dios lo acepta, pero también hay advertencias al respecto. Exactamente, se los dijo muy claramente, ¿verdad? Ustedes van a tener a un rey que los va a explotar, va a elevar los impuestos, va a establecer su gobierno en su persona, porque es el egocentrismo y la tendencia de que la mayor parte de los gobernantes. Y Cristo, cuando vino al mundo en Marcos 10:42, hizo esta advertencia también a los discípulos, volvió a insistir para que los discípulos no cayeran en el mismo problema. ¿Cuál es? El de querer controlar a los demás sin tener una autoridad divinamente otorgada. Dice Marcos 10:42, mas Jesús llamándoles les dijo: ustedes saben que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. O sea, ustedes saben muy bien de qué forma todos los gobernantes tienen la tendencia, porque es la pecaminosidad humana, de poder gobernar, controlar, explotar al ser humano. Y sus grandes ejercen sobre ellas dominio. Pero entre ustedes, el que quiera hacerse grande, sea vuestro servidor. Cristo nos da, desde individualmente, o en la familia, o en una oficina, o en un gobierno, o en un reinado, el mismo principio que debe basarse el ser humano, que ha sido regenerado, sobre todo nosotros como cristianos. No es el principio el de querer controlar a los demás, es el de servir, y para eso vino Jesucristo, a darnos el ejemplo que cuando Él sirve, cuando Él está sirviendo, y cuando nosotros adoptamos la actitud y la conducta del Hijo de Dios, es cuando realmente somos grandes delante de Dios. Recordar que este documento del fracaso de los gobiernos humanos, usted lo puede descargar totalmente gratuito en el WhatsApp de enlace +1 469 781 1000, ahí está al pie de la pantalla el número.
Y este tema que está tratando el doctor Armando Alducin el día de hoy, usted lo puede tener ahí, y a partir de mañana en Enlace Plus también este programa lo puede repetir una y otra vez y repasar las notas, compartirlo con sus amigos para que pueda también tener como base de estudio esto, ¿verdad? Para estudiar, esto es muy importante, usted también lo puede tener, Pastor Alducin, pero entonces la estructura como tal, uno ve conforme empieza a multiplicarse ya la humanidad, uno ve en las Sagradas Escrituras todo ese panorama bien amplio que usted nos hizo ahora al inicio, pero empieza la humanidad a multiplicarse y alguien tiene que tomar las decisiones, ¿verdad? Entonces yo creo que al final es la conciencia, ¿verdad?, que Dios pone en el ser humano, porque ya usted mismo dice, ya Dios les establece los patrones de conducta, la ley está bien escrita. Incluso Pablo menciona, ¿verdad? ¿Y cómo me voy a dar cuenta yo que no debo matar si la ley dice no matarás, ¿verdad? Ya como que decir el camino está bien enmarcado. No fue que Dios lo lanzó a la guerra y le puso a alguien que gobierne, pero que gobierne con base en qué, ¿verdad? Entonces ese conocimiento, claro, que debía tener el líder acerca de la Biblia, como lo menciona Deuteronomio, ¿verdad?, que el rey tiene que tener muy bien conocimiento de esta ley para que ejecute, y ahora usted lo mencionaba cuando dice que juzguen correctamente con base en lo que Dios ya estableció en su palabra. Lo importante de que el gobierno, el que ejerce ese liderazgo, conozca a cabalidad cómo va a ejecutar su autoridad. Exactamente, y en Deuteronomio, qué bueno que lo mencionas, el capítulo 17 les da también claramente los fundamentos para los gobernantes. Deuteronomio 17 dice, versículo 18, y cuando se siente sobre el trono, o sea, todos estos principios, público que nos escucha, santos de Dios, todos estos principios han regido, por lo menos durante toda la historia humana, para todos los gobernantes. Y si los gobernantes pudieran recurrir a la Biblia, podrían ellos ejercer ese gobierno que es bendecido por Dios. Como dice el Salmo 33, bienaventurada, dichosa y feliz la nación cuyo Dios es Jehová. Dice Deuteronomio 17, 18, cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley. O sea, Dios dice, todos los que estén gobernando a través de la historia deben de tener la Biblia en su escritorio de consulta, porque si tienen las Sagradas Escrituras, van a ser bendecidos por Dios. Y más adelante dice el versículo 19, y lo tendrá consigo y lo leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Dios, para guardar las palabras de esta ley y estos estatutos y ponerlos por obra. Dios quería que los gobernantes, y vuelvo a repetir, esto es un fundamento y una ley, un principio espiritual, individual, familiar, social, gubernamental, para todos. El principio es que tengamos el temor de Dios, que hay un Dios en el cielo que está observándonos las 24 horas del día, y que es a través de nuestras acciones que tomamos, a través de las palabras, a través de los pensamientos que estamos controlando o que no estamos controlando en nuestra mente, es como Dios nos va a juzgar. Y cuando tenemos este temor de Dios, que es la conciencia continua que Dios nos observa, entonces vamos a poder verdaderamente vivir bajo la autoridad de Dios. Porque ¿cuál es el resultado? Bueno, la gente, ¿por qué hace lo que hace? Porque creen que Dios no los ve. Si tú que estás ahorita viendo este programa, haces lo que haces a escondidas, ya perdiste el temor a Dios si te llamas cristiano. Si eres cristiano y haces cosas a escondidas, programas de televisión escondidas, cosas con tu novia o con otras mujeres, porque crees que Dios no te vio, ¿por qué lo haces? Porque ya no tienes el temor de Dios. Y los gobernantes de la misma manera, porque hacen lo que hacen, roban, explotan, se corrompen, porque creen que no hay Dios. Y la tendencia actual del siglo XXI son ese tipo de gobiernos completamente corrompidos, sin el temor de Dios, explotando a la gente, aprovechándose, abusando, estableciendo leyes arbitrarias por la tendencia, la pecaminosidad del ser humano, que es la que hace que el ser humano se comporte y se desenvuelva de esta manera.
Sí, viendo aquí el documento que usted nos pasa, dice, porque ya sabemos que los gobiernos han fallado, los gobiernos sin Dios, pues ha habido con muchas ideas, ¿verdad? En cuanto a formas de gobernar, y lo vemos en diferentes etnias, diferentes culturas, pero al final como que han ido todos fracasando, como que no, lo que se esperaba no da resultado, entonces viene otro gobierno y cambia todo aquello. ¿Cuáles son los peligros, cree usted, de los gobiernos hoy día o durante la humanidad? Desde el momento que Israel le dijo al profeta de Dios, preferimos que nos gobierne un hombre a que nos gobierne Dios, ¿qué es lo que estaban diciendo? Bueno, es que si nos gobierna Dios, van a haber más leyes restrictivas, va a haber más cosas que no vamos a poder hacer, no vamos a poder tener las libertades que tenemos si un simple hombre nos gobierna, pero sucedió todo lo contrario. No es verdad. El gobierno bajo un hombre es ignorar la corrupción de ese hombre. Ese hombre que está en el gobierno, esos reyes que se sientan en los tronos, esos césares que gobernaron Roma, eran hombres como nosotros. Eran hombres con pies de barro, hombres con la misma tendencia que tienes tú y que tengo yo, mientras no está esa tendencias gobernadas por el Espíritu Santo hasta que nacemos de nuevo, pero se equivocaron grandemente. Y de ahí en adelante pues vemos ya toda la historia que se va desarrollando a través del siglo XX, a través del siglo XXI que nos encontramos, del siglo XIX, del siglo XVIII, etcétera, etcétera, donde la tendencia de todos ha sido exactamente la misma. Se corrompen, se venden, explotan, tienden a controlar, a establecer leyes arbitrarias, a comer el pastel se lo quieren, como decimos en México, el pastel se lo quieren comer ellos solos sin poder repartirlo con toda la ciudadanía. Y esta es la tendencia principalmente del ser humano. Entonces, ¿por qué escogemos y creemos que un hombre nos va a gobernar mejor que escoger las leyes de Dios? Cuando el cristiano recibe la iluminación del Espíritu Santo y nos damos cuenta la inherente pecaminosidad del ser humano y qué increíble es que tenemos una fuerza maligna entre nosotros con la tendencia siempre de apartarnos de sus mandamientos, es cuando el cristiano escoge el gobierno de Dios. ¿Cómo lo hacemos? Cada mañana nos postramos delante del altar de Dios, ¿verdad? Señor, aquí está tu siervo, vengo a que me muestres tu voluntad, instrúyeme hoy, dame sabiduría para gobernar mi familia, mis hijos, la iglesia, la oficina, el bufete jurídico, el hospital, lo que sea. Estamos sometidos al gobierno de Dios, porque el hombre va a fallar. Entonces el hombre va a caer, los pastores pueden caer, los sacerdotes caen, los papas caen, los césares caen, todo mundo, presidentes, etcétera, todos tienen una tendencia a fallar, mas no así Jesucristo. Cuando escogemos el gobierno de Cristo es cuando recordamos el Salmo capítulo 2, donde dice claramente el rey David, ¿por qué se rebelan los pueblos? ¿Por qué los pueblos piensan cosas vanas? No quieren que sean atados por las leyes de Dios. Dicen, rompamos sus ataduras, rompamos sus ligaduras, y Dios se ríe desde el cielo. O sea, qué absurdo es creer que podemos nosotros creer que Dios nos va a apretar y Dios nos va a demandar mucho más que lo que nos demandan los hombres y los seres humanos como nosotros. Esta es la razón por la cual actualmente podemos ya explicar claramente por qué hemos llegado a un mundo donde actualmente ya puedo decir la mayoría son de tendencia de izquierda, ¿verdad? No familia, no Biblia, no cristianismo, favor LGTB, favor del aborto, ya no hay género, porque esta es la forma en la que ellos pueden gobernar más fácilmente. Cuando se le priva al ser humano de las leyes morales, entonces las leyes humanas toman su lugar, y es cuando viene la condición en la que el mundo se encuentra en el siglo XXI. Y por supuesto, Pastor Alducin, vivir sin gobierno es una anarquía completa, ¿verdad? Que creo que es lo que a veces muchos grupos empujan,
porque en río revuelto ganancia de pescadores, ¿verdad? Pero creo que sí es importante entender de que la estructura, Dios siempre puso a alguien como liderazgo. El tema es nuevamente ese tema interno, ¿verdad? Esa moralidad que Él pone en nosotros, esa conciencia, ¿verdad? Guiada, como bien usted lo dice, por el Espíritu Santo, pero de que no podemos estar sin una forma de gobierno, o sea, no podríamos existir, como bien usted lo apunta aquí en el documento, ¿verdad? Sin esa estructura de liderazgo, con gente que Dios lo que quería era que estuvieran, ¿verdad?, con Él, como le dice a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Más bien como que ese estudio, ¿verdad?, esa observancia de la ley lo hace ser un líder como Dios quiere que sea, pero no podemos pasar la vida sin una estructura de liderazgo. Y un ejemplo lo tenemos en la Biblia, el peor tiempo de Israel, de todo el Antiguo Testamento, está descrito en el libro de los jueces. El libro de los jueces termina así, el libro de los jueces, lo puedes tú consultar. No había gobernante en aquel tiempo y cada quien hacía lo que le parecía bien ante sus ojos. En otra traducción, cada quien hacía lo que le daba la gana. O sea, cuando no hay gobierno, hay anarquía y cada quien se porta como le da la gana. Lo que me parece bien, pues bueno, a mí me parece que me puedo casar con un hombre o con una mujer, no hay ningún problema, nadie me lo está prohibiendo. Cuando no hay una estructura de autoridad moral, cívicamente hablando y moralmente también, y un código de conducta donde el ser humano entienda que no somos dioses, tiene que venir la anarquía. Entonces, este tiempo, los jueces, fue el peor tiempo, se puede describir como la época oscura de Israel. Y por eso el principio de autoridad. Tiene que haber una autoridad. En la casa tiene que haber un padre que le diga al niño, no, aquí en esta casa ni alcohol, ¿verdad?, ni drogas, te vas a hacer así, quiero tus calificaciones. En la oficina aquí tiene que haber orden. En una escuela no podemos permitir que los alumnos se levanten en contra del maestro porque viene la anarquía. Tiene que haber una autoridad establecida siempre por Dios. Como lo dice Pablo en Romanos capítulo 13, sométanse toda persona a las autoridades superiores. En una escuela es el director, en una compañía es el CEO o el director o el presidente de la compañía, en la casa es el varón, al varón Dios nos puso. 1 Corintios 11:3 como la autoridad en el hogar para que nosotros seamos responsables de la conducta también de nuestros hijos. En una iglesia el pastor, tiene que haber una autoridad. En la calle la policía, el ejército cuando hay guerras, hay una autoridad siempre a la que debemos someternos. ¿Quiénes son las personas que se encuentran en las prisiones, en las cárceles? Son seres humanos que no han querido ponerse debajo de ninguna autoridad, que crecieron desde pequeños en la escuela, en su juventud, y tarde o temprano la policía los tenía que parar y acabaron en una prisión. Las cárceles están llenas de personas rebeldes a la autoridad. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. En nuestra iglesia, por ejemplo, tenemos un grupo que se llama los que están colocando a la gente que va llegando en los vehículos a estacionarse. Y le decimos al público, le decimos a la audiencia en nuestras congregaciones, cuando tú llegas al estacionamiento de nuestra iglesia, va a haber una persona que tiene un gafete, que es una persona que está sirviendo debajo del pastor, pero tiene una autoridad y te dice, no te estaciones ahí, no te estaciones ahí, porque esa autoridad le ha sido dada por el pastor. Entonces, en toda ocasión, en toda institución, siempre va a haber alguien. Si voy manejando mi carro y veo un policía que me para, y que veo que trae su gorra de policía, con su insignia de policía, yo tengo que someterme a esa persona, porque esa persona ha sido puesta, el principio de autoridad lo puso Dios, y lo ha puesto Dios para que precisamente pueda ser restringida la pecaminosidad humana. Y dice más adelante Pablo, y las autoridades que existen han sido establecidas por Dios. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste,
y los que resisten, ahí está, acarrean condenación por sí mismos. Todos los que están en las cárceles, principalmente en todos los lugares donde tratan a los delincuentes juveniles, son seres humanos que han resistido a la autoridad establecida por Dios. Y finalmente, el apóstol Pablo aborda a los gobiernos civiles, versículo 4, y les llama servidores de Dios. Los presidentes, los senadores, los diputados, los mayors en Estados Unidos, aquí le llamamos presidente municipal, etcétera, etcétera, son servidores de Dios. Ahora, si esos servidores de Dios abusan de esa autoridad, que regularmente es lo que sucede en la mayor parte de los casos, ellos le van a dar cuentas a Dios. Ahora, y cuando ellos nos demandan a nosotros, aquí es muy importante que nosotros violemos las leyes de Dios para poder obedecer. Es como en el tiempo de la vacuna. Nos estaban obligando a ponerse una vacuna sin ninguna responsabilidad. Nadie sabía que tenía la vacuna, nunca la habían experimentado. Y mi cuerpo es el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Esa fue a la convicción a la que llegamos muchos cristianos. Entonces, si alguien me obliga a inyectarme algo a mi cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, que me va a enfermar, porque me están diciendo que nadie va a ser responsable, o aún si me muero, pues no me la pongo y me rebelo contra esa autoridad. ¿Por qué? Porque hay una autoridad más grande que me dice que mi cuerpo, nadie puede atentar contra mi cuerpo si yo no sé lo que me están poniendo, inyectando o medicando. Así que es cuando nosotros nos rebelamos a la autoridad, cuando violan los principios. En una casa, cuando el marido le dice a la esposa, pues vamos a ver pornografía y tienes que sujetarte a mí, la esposa, con toda la autoridad de Dios, le dice al esposo, ¿sabes una cosa? Aquí yo no me someto porque hay una ley moral más grande y Dios me prohíbe la inmoralidad y tú me estás obligando a hacer o a ver películas de pornografía que Dios no son agradables ante sus ojos, por lo tanto no te voy a obedecer. O que le diga también el marido a la esposa, pues no te quiero jamás volver a ver con la Biblia. Le va a tener que contestar la esposa, mi amor, ¿verdad? Pues ni modo, porque si tú me la rompes, pues rómpemela, pero yo voy a buscar la ocasión en la que voy a seguir leyendo, porque tú no me puedes prohibir yo tener comunión con Dios. Lo mismo con los hijos, ¿verdad? Entonces, esto es importante, igual que los pastores también, o los líderes espirituales. No podemos enseñorearnos de las ovejas y decirle a una oveja, bueno, te prohíbo que te cases con esa persona. Los pastores no podemos hacer eso. Yo te aconsejo que, mira, ores porque ese muchacho no se ve muy adecuado para ti, pero no llegar a decirles, no te prohíbo casar. Si te casas, no regresas a la iglesia. Eso no lo podemos hacer. Entonces, cuando hay este abuso de autoritarismo, que ya no es autoridad, es cuando entonces nosotros podemos bíblicamente rebelarnos a la autoridad. Ok, entonces ya sabemos de los dos gobiernos, el gobierno humano, el gobierno de Dios. ¿Qué diferencias establece usted? ¿Cómo sería, cómo va a ser o cómo será, cómo es el gobierno de Dios? Bueno, cuando nosotros ya entramos a someternos a Dios, sabemos algo. Si yo me someto a Dios, me estoy sometiendo a aquel que hizo los cielos y la tierra, que antes de que yo naciera ya había extendido, como dice Job 38, las medidas de la tierra, las medidas de las galaxias, la velocidad de las estrellas, la velocidad del planeta Tierra, y después proveyó el alimento para los conejos, para las liebres, para las zorras, para las águilas en el aire, para los peces en el mar, para nosotros, un Dios que sostiene, que crea y que sostiene la creación. Ese Dios mandó a su Hijo a la cruz. No solamente creó, sino que sostuvo su creación. Y aparte, da su vida por nosotros en una cruz. ¿Cómo no había yo de someterme al gobierno de Dios? Él es lo más maravilloso que en mi vida ha podido suceder. Un hombre que dio su vida, que era Dios en su humanidad, muriendo por nosotros. Entonces, cuando uno comprende estas cosas, nos sometemos a Dios. Y cuando una ley es legislada, no porque sea legislada significa que es moral. Y estamos en un punto del cristianismo donde estamos viviendo
donde los gobiernos están imponiendo la ideología de género, están imponiendo el transgénero como el gobierno de California. Ya Canadá es un desastre completamente con Justin Trudeau, el gobernante que está imponiendo ya leyes impresionantemente inmorales a la gente. Y ahí es cuando tenemos nosotros que escoger claramente si ir en contra como los cristianos en tiempo de los Césares. No te vamos a adorar, César, preferimos el Coliseo romano, que nos coman los leones, a obedecer algo que vaya en contra de las leyes de Dios. Entonces, estamos bajo un Dios maravilloso que nos ha dicho, ¿verdad? Si tú te sometes a mí, te voy a bendecir. Si tú te sometes a mí, me vas a conocer, porque no es más que a través de la obediencia que podemos recibir la iluminación del Espíritu Santo. Si tú te sometes a mí, pues me vas a conocer y vas a entender que para eso yo morí en una cruz, para decirte que te he amado eternamente y que además te voy a tratar con justicia, cosa que jamás lo podemos comparar ni encontrar tampoco en ningún gobierno humano, Jonás. Wow. Y entonces, en esto, doctor Alducin, tomando como base eso que usted nos está compartiendo, que recordamos que ahí el número que aparece al pie de la pantalla, usted puede tomar en el menú de descargas, el primero, el fracaso de los gobiernos humanos, este documento y poder analizarlo juntamente con nosotros, bueno, que el doctor Alducin nos está explicando, ¿verdad?, el día de hoy, con esto del gobierno humano, ¿verdad?, en comparación con el gobierno divino. Entonces, Pastor Alducin, ayer escuchábamos un libro, ¿verdad, Jonás?, acerca de que se habla de la ley de este Frédéric Bastiat, que habla de 3 principios importantes, de la identidad, la libertad y la posesión, ¿verdad?, como esa identidad que es dada por Dios, de que somos hijos de Dios, genera libertad, porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad, pero el tema de la posesión, del respetar, ¿verdad?, los derechos ajenos, respetar el que lo que es tuyo te pertenece, Dios te lo dio, no tengo por qué quitártelo, y muchas veces como que creo que ahí se genera una disyuntiva, ¿verdad?, entre lo que es el gobierno divino y el gobierno humano, en donde a veces los gobiernos como que están aprovechando, ¿verdad?, que tienen autoridad y están abusando de ella y quieren más bien despojar a las personas y mantenerlas ¿verdad?, subyugadas, manipuladas, porque así van a tener siempre el control. Y eso sí es una diferencia. Dios, a pesar de la autoridad y de que Dios es Dios, ¿verdad?, le ha dado esa libertad al ser humano, esa identidad de amor y eso que usted está hablando, ¿verdad?, la diferencia tan marcada que hay en lo que es de verdad estar sometido a Dios y a un humano sin conciencia. Y lo más interesante de esto también, Roger, el primer intento de la centralización de un gobierno en la Biblia, el primer intento del ser humano para unirnos todos bajo un gobierno fue la Torre de Babel. Y desde ese punto Dios vio que no iban a desistir de su intención y tuvo que confundir las lenguas. Entonces, desde ese principio vemos lo oscuro, el poder de las tinieblas, ya ahora sí podemos decir ventaneándose abiertamente, descaradamente, ya el diablo diciendo, es que mi propósito con la humanidad es llegarlos a unir algún día bajo un solo gobierno. Entonces Dios deshace eso y nos muestra a través de los reyes que Dios le dio a Israel que no era bueno que todo mundo gobernara el mundo entero o que un solo hombre, y por eso ha habido diferentes gobiernos. Actualmente somos como 200 naciones, pero ese principio de la Torre de Babel termina en la Biblia, en el capítulo 13 del Apocalipsis. Exactamente, Satanás al final de la historia logrará su propósito con la humanidad, cuando él vaya a levantar a un solo hombre llamado la bestia, el hombre de pecado, el hombre de maldición, el anticristo, como le llama Juan en su primera carta, capítulo 2, etcétera, etcétera. Y este hombre va a unificar al mundo entero bajo un solo gobierno y una sola religión. Lo mismo que se inició en la Torre de Babel. Entonces, como dice Pablo, no ignoramos las maquinaciones de Satanás. Todos estos subterfugios, todos estos planes, la Agenda 2030, el Foro Económico Mundial, todos los planes que están desarrollando actualmente la élite de quitar y robar la soberanía a las naciones, todo tiene un fundamento bíblico. Ahí lo encontramos claramente, y así va a terminar el mundo.
Y está ante nuestros ojos. Estamos en un siglo XXI, estamos viendo con nuestros ojos que la tendencia ahorita es un solo gobierno mundial. Y ya están ahorita, esta semana, como un botón de muestra, hace 2 o 3 días, se unieron más de 15 asociaciones palestinas bajo la declaración de Beijing, ahí en la ciudad de Beijing, en China, bajo Xi Jinping, el gobernante de China, hace como 3 o 4 días. 15 organizaciones palestinas se unificaron ahí en China, apoyadas por China, por Rusia, Norcorea, Irán, Arabia Saudita, para que pueda establecerse en Israel un gobierno palestino, dos gobiernos dentro del mismo territorio, cosa que es absolutamente ridícula, absurda, no porque no querramos nosotros que los palestinos tengan un gobierno, todo lo contrario, sino que ellos son los que no quieren tener de vecinos a Israel, y en su constitución está claramente descrito que quieren aniquilar el Estado de Israel. Entonces, ya estamos viendo cómo por todos lados esta unificación de naciones, de agrupaciones, tiene la tendencia hasta que finalmente surja un solo hombre cuando firme el tratado con los judíos para gobernar el mundo, que será el anticristo, y económicamente con una marca va a controlar a la humanidad. Ok, doctor, están entrando algunas preguntas, tal vez para cerrar el tema aquí de los gobernantes. Preguntan que ¿qué gobernantes fueron ejemplares en la Biblia, considera usted, y por qué? Algunos gobernantes ejemplares. Muy pocos gobernantes fueron realmente. David es uno de ellos, ¿verdad?, que destacó. Salomón durante algún tiempo, finalmente al final Salomón cayó. Josías, pero contados con los dedos de la mano, los gobernantes que realmente fueron buenos delante de Dios. En esa misma línea... Fue un fracaso en su gobierno de Israel, generalmente. Fue un fracaso. En esa misma y terminó línea, un fracaso. Sí, ¿qué piensa del versículo de a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, de Mateo 22:21? Claro, eso lo hizo Cristo cuando estaban pidiendo los impuestos. O sea, el hecho que muchos cristianos digan, es que yo no pago mis impuestos porque el gobierno se los roba, estás muy equivocado. Porque si el gobierno se los roba, ¿verdad?, es un problema del gobierno, pero se establece una ley que hay que pagar impuestos, es una ley que tenemos que cumplir los cristianos, porque se nos es impuesto. Entonces, cuando no tenemos esto por imposición, entonces no lo hacemos. Pero es lo que Cristo dijo, ¿verdad? Pagan al César, y pagó Cristo sus impuestos, mandó a Pedro que sacara una moneda de un pez y pagaron los impuestos. Y a Dios lo que es de Dios, o sea, dale a Dios lo que es de Dios. ¿Qué significa esto? Dios ya en el Antiguo Testamento era una obligación el diezmo, indefectiblemente diezmarás. Bajo la nueva ley, que es la ley de la libertad de Cristo, ya no es obligatorio, según de Corintios 9, cada quien dé como propuso en su corazón. Entonces, dale a Dios lo que es de Dios. Para ti, ¿qué es de Dios? ¿El 10%? ¿El 15%? ¿El 20%? De acuerdo al tamaño de tu Dios, es como tú vas a darle a Dios. Si tú te limitas ahora al 10%, es porque quieres seguir bajo la ley. Entonces, es lo que Cristo quería decir. A Dios le das con libertad, al gobierno le das por obligación. Pero lo tenemos que hacer porque somos ciudadanos ante un gobierno y tenemos que cumplir las leyes del gobierno. Mientras, repito, no violen la palabra de Dios. Y usted cierra el documento, Pastor Alducin, hablando del reemplazo de los gobiernos humanos, ¿verdad? Cuando, ya para cerrar este capítulo y continuar, porque hay más preguntas que están entrando ahí acerca de esto del reemplazo, porque usted está mencionando muy bien el ejemplo de, ¿verdad?, al César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. No es que uno puede eludir las responsabilidades que tiene como ser humano y sobre todo por las estructuras que hay, pero ese reemplazo, ¿a qué se refiere, Pastor Alducin? ¿El reemplazo? Sí, que es el reemplazo de los gobiernos humanos, con el que cierra usted el documento. Bueno, cuando uno piensa en a ver, permíteme ver ese final. Ok. Este reemplazo es el reemplazo que viene pronto con el gobierno
mesiánico de Dios, o lo que se llama también el milenio. Cristo viene pronto, van a venir los 7 años de la tribulación, la semana 70 de Daniel, y va Jesucristo a regresar con nosotros después de las bodas del Cordero, Apocalipsis 19, para establecer un reino mesiánico que va a reemplazar los gobiernos humanos. Y dice la Biblia que Jesucristo va a gobernar con vara de hierro. Durante ese reemplazo aún va a tener que existir la autoridad. Fijémonos en esto, porque durante el milenio va a haber Isaías 65, 66, va a haber muerte, va a haber rebelión al final, va a haber una rebelión al final de Satanás, Apocalipsis 20. Entonces, ese gobierno de Cristo va a reemplazar los gobiernos, porque va a ser un gobierno justo, un gobierno equitativo, un gobierno verdaderamente que va a demandar leyes que no van a aprovecharse ni explotar al prójimo, que lo explica el capítulo 11 del libro de Isaías. Vendrá la vara de Isaí y saldrá este varón que será Jesucristo, que juzgará al mundo con justicia, y la tierra será llena del conocimiento de Dios. Y todos estamos esperando profundamente en nuestra alma el reemplazo ya de los gobiernos humanos por el reemplazo del gobierno de Jesucristo. Bueno, dice, ¿cómo debemos votar los cristianos al elegir nuestros gobernantes? Wow, buena pregunta. Bueno, rápidamente examinar las características de cada, no las características personales. Por ejemplo, cuando se votó por Trump, muchos decían, la mayoría decían, es que es una persona muy orgullosa, es una persona muy déspota, es una persona que siempre tiene cara enojada, etcétera, etcétera. Veían la personalidad y no veían la agenda de la persona, que son dos cosas muy diferentes. Entonces, detrás de esa personalidad negativa de este varón, ¿verdad? Donald Trump, su agenda es a favor de la familia, bendecir las iglesias, bendecir los misioneros, quitar completamente lo del transgénero, dar libertad a los pueblos para que no sean obligados a operar o hacer una cirugía que cambie el sexo de sus hijos. Entonces va a favor de todos los beneficios que encontramos en la Biblia. Entonces yo voy a votar por la agenda, no porque el hombre me caiga mal. No voto por la personalidad del hombre. Y hay otras personalidades con cara, como dice la Biblia, se disfrazan como ángel de luz, ¿verdad? Tenemos a un Joe Biden, ¿verdad?, que tiene cara que no rompe ni un plato, pero sin embargo con una agenda completamente maligna en contra de la Biblia, en contra de la familia, en contra de la cultura y la moral de las sociedades. Entonces tenemos cómo vamos a votar, examinar a favor de qué está esa persona moralmente. Si está a favor de la familia, a favor del matrimonio hombre y mujer, en contra del movimiento LGTB, en contra del aborto, votamos por esa persona. Y dice ya en tema de la oración, Pastor Alducin, aquí la Biblia nos llama a orar por nuestros gobernantes. ¿Qué tal si son tiranos, opresores? ¿Debemos siempre orar por ellos? Claro, porque vuelvo a repetir, nosotros no tenemos el control del universo. Lo que está pasando ahorita en el mundo, hay alguien que está al control, que es Dios. Yo tengo el control de mi familia y soy responsable con mi esposa y mis hijos a este momento y la iglesia y las ovejas que tenemos. Pero lo que está pasando en Israel, lo que está pasando en Rusia, etcétera, etcétera, Dios tiene el control. Entonces, Él es el que tiene el control. Y cuando yo me deshago de ese afán de querer yo controlar, pues es que voy a cambiar esto con mi oración, hay cosas que no se pueden cambiar. Cristo lo dijo en Mateo 24, habrá guerras y rumores de guerras. Entonces las guerras no se van a detener. Un cristiano no puede orar, Señor, te pido que se acaben las guerras. O sea, el falso pacifismo, eso no es bíblico, porque las guerras van a seguir existiendo. Simplemente voy a orar que mi país tenga paz, que tengamos paz como la familia, pero no podemos orar para que se acaben las guerras, porque es algo que no está en la Biblia, porque habrá guerras hasta que Jesucristo regrese. Bueno, hablando de las guerras, dice, la guerra la vemos desde tiempos de la Biblia y aún en nuestros tiempos. ¿Cómo debemos como cristianos pensar de esto de las guerras? Pienso también a muchachos que tienen que ir al ejército obligatoriamente o que esto que el otro. ¿Cómo ver la guerra nosotros los cristianos?
desde el punto de vista que hemos tratado hasta este momento con el fracaso de los gobiernos humanos. ¿Qué son las guerras? Es el fracaso del ser humano de gobernarse. Es la manifestación más grande de la pecaminosidad humana. Santiago 4 lo explica claramente, versículo 1 y 2. ¿De dónde vienen las guerras?, pregunta el apóstol Santiago. ¿No es de vuestras pasiones que combaten dentro de tus miembros? Piden y no tienen, ¿verdad? O sea, el ser humano quiere la ambición, tener, dominar, controlar. De ahí vienen las guerras. Y hasta que venga Cristo, esta pasión, estas tendencias, ¿verdad?, no van a acabarse dentro del ser humano. Y esta es la razón por la cual tenemos guerras. Entonces, mientras el ser humano no cambie su corazón, mientras el ser humano no se arrepienta y mientras el ser humano no pueda tener la perspectiva adecuada de cómo gobernar, será imposible detener las guerras. No sé si es escatológicamente o esta pregunta está como rara, de Fernando Rioli desde México. Dice, ¿qué tiene mayor importancia en la fidelidad? Me imagino, ¿la novia o la esposa? Bueno, con una novia, ¿verdad? Es bueno, si tú no eres fiel a tu novia, tampoco lo vas a hacer a tu esposa. Ahora, muy bien, acuérdense, ese consejo que nosotros damos a nuestros jóvenes, ¿no? Cuando viene una muchacha y me pregunta a mi esposa y a mí, porque repito, los pastores no debemos dar consejería a muchachas jóvenes, ni a mujeres solas, a menos que sean viejitas. Y si son jóvenes, ¿verdad?, que mi esposa esté conmigo o una hermana esté conmigo. Es muy peligroso dar un pastor consejería a mujeres. Entonces viene una muchacha, le hablo a mi esposa y siempre nos pregunta, ¿puedo tener me acaba un muchacho de pedirme que sea su novia? Entonces siempre le contestamos las mismas palabras. Pregúntale que si esa petición que te está haciendo es licencia para poder tocarte. O sea, pregúntale, ¿qué significa si te digo sí, quiero ser tu novia? ¿Ya vas a tener el derecho de manosearme? ¿Es a lo que te refieres? Porque, ¿verdad?, todos los que son novios creen que ya en ese momento ya hay una existencia de las manos y caricias que llegan mucho más allá, inclusive por eso hay tantos muchachas, ¿verdad?, madres solteras. Entonces, cuando hay un noviazgo, tenemos que entender que es un noviazgo, es una amistad sincera de una persona que vas a escoger como tu amigo personal, íntimo, pero poner una barrera en la que no me vas a poner las manos encima, porque el hecho que yo te diga que seas mi novio no te da derecho a que me toques. Entonces, es importante esto. Ya en el matrimonio, pues es muy diferente, ¿verdad? El matrimonio, la fidelidad es para siempre, ¿verdad? Porque el que comete adulterio, Proverbios 6:32, corrompe su alma, el que tal hace, heridas y vergüenza hallará. Sí, Pastor Alducin, y ahora que hablaba usted de autoridad, que hemos hablado en este programa, creo que lo mejor es someternos a la autoridad divina, a nuestro Señor, y que la mejor manera es abrirle nuestro corazón a Cristo Jesús y que sea Él el que gobierne, porque nos va mejor. Todos los que lo experimentamos sabemos que hay una diferencia antes de Cristo y después de Cristo. Pastor Alducin, nos queda un par de minutitos que usted pueda ayudarles a hacer esa oración a quienes nos ven. Claro. Y además que podemos ya discernir en los gobiernos y saber qué obedecer y qué no obedecer. Padre, dile a Dios con todo tu corazón, te pido que perdón por mis pecados. Te doy gracias por haber pagado ese precio tan grande por mí en esa cruz, mediante el derramamiento de tu sangre. Fuiste crucificado, enterrado y creo que resucitaste a los 3 días. Por ello te pido que entres a mi corazón, te acepto como mi Señor, mi autoridad, mi Salvador y gracias por la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, si hiciste esta oración, bienvenido a la familia de Dios. Cuéntale a alguien que ha estado orando por ti, que hoy entregaste tu vida a Cristo Jesús. Bueno, doctor, qué buen programa, un programa bien interesante el día de hoy, y está complicado este tema de los gobiernos y creo que es muy puntual que usted lo haya tocado el día de hoy, porque de verdad, pues el que viene, el gobierno de Dios va a ser el mejor. Pero el consejo por ahorita, de orar, como bien lo dice el apóstol Pablo a Timoteo, más que nunca, ¿verdad? Tengo que orar para que, primero, que los que tienen que ejercer el derecho al voto lo hagan de manera consciente, y también que quienes ya asumen esa responsabilidad lo hagan
en la medida de lo posible con la conciencia, ¿verdad?, de que Dios y el Espíritu Santo les ayude. Pero doctor, de verdad, muchísimas gracias por Claro. acompañarnos otro miércoles en el programa Aquí Entre Nos. Gracias a ustedes por permitirnos estar en su casa. Nos vemos mañana, si Dios lo permite, nuevamente Aquí Entre Nos. Hasta luego. Bendiciones. Bueno, como ya es costumbre, todos los miércoles nos acompaña el doctor Armando Alducin acá en el estudio en Dallas, Texas. Estamos en vivo. Bueno, don Armando, qué privilegio tenerlo por acá una semana más. Gracias, Isaac, muy bien, pues muchas gracias por la invitación otra vez y aquí es un placer poder comunicar la palabra de Dios. Claro que sí. Bueno, hoy estoy aquí en lugar de don Jonás, de Roger, que normalmente están con don Armando en este programa. Yo quiero invitarle a que usted desde ya empiece a descargar ahí el tema, que el tema del día de hoy se lo voy a decir de una sola vez: el tiempo del sexto sello del Apocalipsis. Oiga usted nada más, el tiempo del sexto sello del Apocalipsis, que va a estar desarrollando don Armando. Y ahí en pantalla hay un número para que usted descargue. Estos son 2 hojas. En esta oportunidad don Armando preparó 2 hojas que es el desglose literalmente de lo que va a tratar este programa. Don Armando muy gentilmente nos lo envía antes para que usted lo pueda tener desde ya en su teléfono, ahí en su WhatsApp, así que descárguelo de una vez. Pero don Armando, antes de entrar en el tema, sé que siempre conversamos un poquitito de qué es lo que está pasando en el mundo. Hay mucho... se puede decir caos, hay mucha controversia, hay muchas cosas pasando, don Armando, en cuanto al tema geopolítico, en cuanto al tema social también. Bueno, hemos visto las Olimpiadas, hemos visto lo que está sucediendo también en diferentes países, lo que pasó en Irán también. Pero, don Armando, ¿cómo está? ¿Qué dice usted de eso? Sí, no cabe duda que estamos en un mundo muy revuelto, muy alrevesado, un mundo desarticulado completamente. Bueno, pues creo que una de las cosas más desagradables que han sucedido fue en la apertura de los Juegos Olímpicos, ¿verdad?, en Francia, donde hemos visto pues un deterioro total moral no solamente de la nación, sino también una plataforma que está impulsando estas barbaridades, estas inmoralidades, ahora sí que podríamos llamarle, ¿verdad?, esta corrupción total de la sociedad. Pues los Juegos Olímpicos son juegos que nos tratan de ilustrar, nos tratan de llevar a nuestra casa a través de los medios de comunicación, la forma como los deportistas van superándose. ¿Qué tiene que ver el deporte con todo lo que aconteció, con la forma como iniciaron estos juegos? Con las famosas drag queens, ¿verdad?, que son personas transgénero o son lesbianas vestidas de hombre, que burlándose de la última cena de Jesús, imitando el cuadro de Leonardo da Vinci, donde está Jesús con sus discípulos, y vemos que en el centro está una señora, una lesbiana bastante gorda, que por cierto también es judía, representando a Jesús. Después tenemos un caballo blanco que galopando y representando la entrada del anticristo. ¡Qué increíble! En Apocalipsis capítulo 6 del 1 al 2, porque así es como se personifica al anticristo en un caballo blanco, que es el primer sello que se abre en el libro del Apocalipsis. En otras palabras, de alguna forma, sin que tal vez ellos mismos se den cuenta, están anunciando la entrada del anticristo al mundo. En tercer lugar, el gran becerro de oro dorado, que representa la idolatría en el libro del Éxodo en la Biblia de Israel, cuando sube Moisés al monte y regresa y encuentra a todos adorando a este becerro. O sea, símbolo inmoral, símbolo del anticristo, símbolo de la idolatría. Y luego las drag queens, estas mujeres, pues que no son mujeres ni hombres, ¿verdad?, no se les puede describir realmente lo que son, bailando con niños, simbolizando la perversión sexual contra los niños. O sea, es impresionante que hayan introducido niños menores de edad a este baile de las famosas drag queens. Y luego tenemos también la cabeza decapitada de la ex emperatriz de Francia, 1755-60 más o menos, María Antonieta, ¿verdad? De alguna forma representando el símbolo de la victoria del proletariado contra la burguesía, o en otras palabras, el wokismo, porque ahorita el wokismo es
un sistema que está tratando de victimizar a todas las personas que se sienten oprimidas. Y finalmente tenemos, ¿verdad?, a los hombres enseñando sus miembros genitales a los niños. O sea, esto ya no tiene absolutamente, no hay ninguna palabra para poder calificar esta barbaridad, este desastre, esta corrupción, esta asquerosidad del inicio de las Olimpiadas. Don Armando, hubo una escena muy particular en donde parece que estaban mostrando un cuadro muy similar a lo que fue la Santa Cena, ¿no? Donde está la representación de Jesús, los apóstoles, de una forma bastante visual, muy similar. El Comité Olímpico Internacional hizo una disculpa, pidió una disculpa. Muchos grupos cristianos y de todo tipo, no solamente evangélicos, sino dijeron, amigos, ¿por qué hacen algo así? Y escuché la disculpa que escuché, don Armando, a un pastor decir, ¿qué clase de disculpa es esa? Porque se están disculpando, pero la culpa es de uno, dicen ellos, por interpretarlo uno así. Pero a ver qué piensa usted de la apology, ¿verdad?, de la disculpa que hicieron. Dice, la organizadora de esto, el Comité Olímpico Internacional, dice, claramente nunca hubo la intención de mostrar falta de respeto a ningún grupo religioso. Al contrario, dice, creo que con el organizador intentamos celebrar la tolerancia comunitaria. Dijo Descamps, es el apellido de esta señora. Al observar el resultado de las encuestas, parece que hicieron unas encuestas, creemos que este objetivo se logró. Dice, si la gente se ha sentido ofendida, aquí es la parte de la, entre comillas, el perdón que pidieron, por supuesto, lo lamentamos mucho, mucho. O sea... Sí, esto no es, Isaac, más que lo que escribe el apóstol Pablo en Romanos 1, que la inmoralidad lleva a la gente a una mente reprobada. Y esta palabra reprobada significa una mente en la que ya no discierne entre el bien y entre el mal. Entonces, esta clase de disculpas, esta clase de declaraciones, lo único que nos muestra que son síntomas de una humanidad en la que ya ha llegado un punto, lo que dice Isaías capítulo 5, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo malo dicen malo. Hay de los que a lo amargo dicen dulce, a lo dulce amargo. O sea, cuando ya el ser humano no distingue qué es bueno y qué es malo, se le llama en la Biblia una mente reprobada. Una mente que ya no discierne, una mente donde ya está la persona entregada al juicio de Dios. Don Armando, ¿por qué creería usted que utilizarían de repente algunos elementos bíblicos, como usted mencionaba, el tema del caballo, el tema del becerro, el tema de la Santa Cena? ¿Por qué usted cree que utilizarían, usted mismo lo dice, son como símbolos de lo que viene, ¿verdad? Del final de los tiempos. ¿Para qué hacerlo? Sí, o sea, estamos conscientes de que tal vez ellos ni siquiera estaban conscientes de lo que estaban haciendo. Sin embargo, tenemos que recordar siempre lo hemos insistido, he puesto mucho énfasis, hasta que nosotros no comprendamos el mundo espiritual, no vamos a comprender el mundo terrenal. Entonces, pues todo esto es una orquestación, es un plan malévolo, ¿verdad?, que ya lo vemos desde la Agenda 2030, en la que ya se está proyectando lo que van a hacer. Lo de las vacunas, desde el 2015, Bill Gates dijo que necesitábamos despoblar la población, en fin, ¿verdad? Los famosos Simpson, que están anunciando o, entre comillas, profetizando eventos, que todo lo están provocando ellos de una forma deliberada. ¿Quiénes son ellos? Es una élite que se encuentra manejada satánicamente en el mundo para promover estas agendas. Excelente, don Armando. Y bueno, ya entrando en tema, antes de, por supuesto, decirles que ese número que va a aparecer ahí en su pantalla, usted puede descargar las notas del tema de hoy, que ahora sí vamos a entrar en ese tema que habla acerca del sexto sello del Apocalipsis. Yo más adelante le voy a hacer preguntas más específicas a don Armando, pero él se va a explanar ahorita en explicar un poco esto, que la verdad está bastante interesante, ligado a la semana 70 de Daniel. Así que, don Armando, el tema aquí es todo suyo, invitar a las personas ahí, rapidito, en el WhatsApp, usted puede tener este documento que son 2 páginas, es un PDF ahí, usted lo puede descargar y compártalo con sus contactos, también lo puede tener después en Enlace Plus, pero aproveche esta oportunidad, don Armando, adelante con este tema. Gracias. Bueno, pues es importante, ¿verdad?, que cuando nos introduzcamos a cualquier aspecto del libro del Apocalipsis, podamos entender el capítulo 1, versículo 19, porque este es como un bosquejo que el Espíritu Santo nos da
para poder dividir correctamente, trazar bien la palabra de verdad, sobre todo en el área escatológica. Y dice así, Apocalipsis 1:19, es Cristo hablando. Escribe las cosas que has visto, le está hablando al apóstol Juan, las que has visto, número 1, las que son, número 2, y las que han de ser después de estas. Muy bien. ¿Qué cosas son las cosas que has visto? Bueno, todo el capítulo 1, Juan vio física, literalmente, visiblemente, a la persona glorificada de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y todo el capítulo 1 está escrito exactamente conforme a lo que Jesús le está ordenando al apóstol Juan. Después, ¿qué siguió? Le dice Cristo, las que son. ¿Qué sigue después de la visión glorificada? Los candeleros, el capítulo 2 y el capítulo 3 del Apocalipsis, que es la época de la iglesia, la época de la gracia, la época donde Dios pone una pausa al pueblo de Israel, queda pendiente los 7 años de la semana 70, que este es otro tema de Daniel capítulo 9, y tenemos toda la época de la iglesia. Y finalmente le dice a Cristo, y las que han de ser después de estas. ¿Después de qué? Después de la época de la iglesia, que el capítulo 2 y el capítulo 3 terminan. Entonces vemos que inmediatamente después de la época de la iglesia, entramos al capítulo 4 del Apocalipsis, donde vemos que Juan es sacado y llevado al cielo. Una ilustración o una representación del arrebatamiento de la iglesia, dándonos a entender que del capítulo 4, eso es muy importante, hasta el capítulo 19 del Apocalipsis, la iglesia no vuelve a aparecer en todo este periodo de descripción del Espíritu Santo del Apocalipsis. Se mencionan santos que son los convertidos durante la tribulación y los mártires, pero la iglesia no aparece hasta el capítulo 22 del Apocalipsis en una oración y en una descripción de Jesucristo. Entonces, esto es importante para que podamos entenderlo. Ahora vamos a abordar y ya vamos a comprobar en este programa que el sexto sello es realmente el final de la tribulación, o lo que se llama la gran tribulación. Y vamos a explicarlo. En el capítulo 5, Dios el Padre le habla a Jesucristo y le dice, acércate porque no hay nadie digno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni bajo en la tierra, de desatar o de descubrir un libro que tenía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sellos. Porque antiguamente a todos los magistrados, a todos los reinos, a los príncipes, a la realeza, cuando se les mandaba una carta, se le ponía un sello de cera con el anillo de la persona que lo mandaba, para que esto fuera como correo certificado del siglo XXI. De esta forma, cuando la persona recibía el pergamino o el papiro y veía el sello, podía entender que se trataba realmente de la persona que lo había enviado. Entonces, Dios tenía, el Padre, un libro con 7 sellos, y nadie en el universo, ni la Madre Teresa, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni ningún papa, ningún ángel, ningún arcángel, ningún querubín, nadie en todo el cosmos que Dios creó tenía el derecho de abrir este libro con los 7 sellos que contenían los 21 juicios finales a los que la historia o el ser humano se va a enfrentar, que se le llama los 7 años de la tribulación o la semana 70 de Daniel. Entonces, estos 7 sellos contenían todos los 21 juicios de Dios, y entonces Juan comienza a llorar porque ve que no hay nadie digno de abrir este sello. En otras palabras, porque el apóstol Juan se pone a llorar en el capítulo 5 Apocalipsis que estamos escribiendo, porque no había nadie digno de poder abrir los 7 sellos. Bueno, Juan dice, si no hay nadie, pues entonces no va a haber juicio. El mal va a quedar pendiente, no va a haber recompensas, no va a haber nada. ¿Cómo es posible que la historia termine de esta manera? Finalmente, pues vemos que un anciano
se le acerca a Juan y le dice, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, él tiene el poder y la dignidad de abrir los sellos. Y es lo que Cristo dijo en Juan capítulo 5, todo el juicio me lo ha entregado el Padre. Entonces se acerca a Jesucristo, le entregan este pergamino a Jesucristo, y entonces Jesucristo comienza a abrir cada uno de los sellos. Pongamos atención, los sellos están arriba del pergamino y las trompetas y las copas están dentro, o sea, que cuando se abre ya el último sello, el sexto sello, vemos claramente que ya es el final de los juicios de Dios. Y este ha sido un problema durante mucho tiempo, Isaac, donde varios escatólogos han tratado de acomodar. Pues los 7 sellos están, ¿dónde estarán? En los primeros 2 años de la tribulación, y las trompetas, ¿dónde las podemos colocar? Vamos a colocarlas tal vez a la mitad de la tribulación y las copas al final de la tribulación. Todo esto en el esfuerzo, pues que muchos escatólogos han tratado, ¿verdad?, de poder interpretar la ubicación o el tiempo de estos 21 juicios. 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas. Pero cuando venimos a los sellos y recordamos que el último sello ya es el que abre las trompetas y las copas, lo podemos entender porque el sexto sello es e indica el final de la tribulación. Interesante, don Armando. Hablando justamente de esta parte de los sellos, ¿verdad? En el Apocalipsis, ¿verdad? Dice dónde los colocamos, ¿verdad? Dice en qué tiempo se coloca este sello en el Apocalipsis. Exactamente. Y entonces vamos a leer el sexto sello, Apocalipsis capítulo 6, y vamos a ver que es una descripción de la gran tribulación, es una descripción del final de la tribulación, es una descripción de la guerra del Armagedón, y nuestra tarea a continuación va a consistir en demostrar, ¿verdad?, bíblicamente que así es. Dice el versículo 12, capítulo 6 del Apocalipsis, miré cuando abrió el sexto sello, y un gran terremoto hubo, y el sol se puso negro como de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Si nosotros comparamos esto inmediatamente, vamos por orden, para no adelantarnos y poder tener paciencia, en Mateo capítulo 24 es muy clara que esta descripción está relacionada con la segunda venida de Cristo. Volvamos a leerlo. Miré un gran terremoto, el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Veamos en capítulo 24 de Mateo, versículo 29 y 30, de qué manera se describe el final de la tribulación o la segunda venida de Jesucristo. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, que dice Apocalipsis, el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna no dará su resplandor, dice el sexto sello, y todo se volvió como de sangre, el cosmos. Y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, lamentarán las tribus de la tierra, verán al Hijo del Hombre viniendo sobre nubes del cielo con gran poder y con gran gloria. Entonces vemos que en el sexto sello vamos a continuar desarrollando esto con más amplitud, más adelante también. En las estrellas del cielo, en versículo 13, caerán. Claro que no es una estrella literal, una sola estrella, ¿verdad? Destruiría toda nuestra galaxia en la cual nosotros vivimos. Entonces está hablando, ¿verdad?, de meteoros que corresponden a las trompetas del capítulo 8 y 9 del Apocalipsis. Cayeron del cielo las estrellas como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por el fuerte viento. Y dice, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Vamos a ver que todas estas descripciones y todos estos eventos describen en Zacarías, en Ezequiel, en Isaías, exactamente el final de la tribulación. Los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo y todo libre,
se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y gritaban o decían a los montes y a las peñas, caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, que pertenece la ira a los últimos 3 años y medio de la gran tribulación. Porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Increíble, don Armando. Invitar a las personas a descargar este documento. Vea, aquí yo lo tengo, le hice marcas, le hice highlighteado ahí para ir entendiendo un poco, ¿verdad? Creo que don Armando lo va diciendo ahí muy sencillamente y nosotros ahí en casa también expectantes y yo acá justo al lado de él. Así que ese WhatsApp que está ahí en su pantalla, váyase directito al +1 469 781 1000. En la sección de descargas, hay una opción ahí de descargas, usted puede descargar este documento que se llama El tiempo del sexto sello del Apocalipsis. Eso es lo que estamos conversando. Usted que nos está viendo en televisión, pero usted que también nos está viendo en redes sociales, por favor, hágalo. Estamos apenas desarrollando el primer punto de este tema que don Armando Alducin nos trae por ahí. Habla de las señales cósmicas, que ya nos las leyó también por ahí en Mateo un poco. Y vamos a seguir hablando de todo esto. Pero don Armando, aquí justo en el punto 1 dice, todos estos fenómenos seguirán la gran tribulación, pero introducirán el día del Señor, como lo dice ahí en Joel 2:31, lo cual coloca el sexto sello al final de la gran tribulación. Correcto. Y podemos dar otro punto, podemos agregar otra demostración más. Es importantísimo y muy interesante que cuando sucede el sexto sello, dice la Biblia que vamos a observar a continuación un cambio de la manera de pensar de los habitantes de la tierra que no tenían anteriormente durante el reinado del anticristo. Esta manera de pensar nos muestra claramente que ya se encuentran a punto, ¿verdad?, de ver a Jesucristo descendiendo del cielo. Y vemos qué es lo que dice el versículo 15 y 16 de Apocalipsis capítulo 6. El sexto sello. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Esto no puede ser durante el reinado del anticristo, ¿verdad? Esto ya vamos a demostrar lo que sucede al final del reinado del anticristo. Y veamos lo que expresaban todas esta multitud de diferentes clases sociales. Decían a los montes y a las peñas, caigan sobre nosotros y escóndanos del gran rostro que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Vamos esta manera de pensar donde la gente de todas las clases sociales está gritando, está buscando ¿qué cosa? Esconderse de la presencia de Dios. Veamos, por ejemplo, en la sexta trompeta, Apocalipsis capítulo 9, versículo 20, que los hombres que no fueron muertos no se arrepintieron, ni dejaron de adorar a los demonios, ni a las imágenes, no se arrepintieron de sus homicidios. Vemos aquí claramente que en la sexta trompeta la gente todavía está sin arrepentirse, sin clamar, sin pedir, escóndanos de la presencia de Dios. Y compararemos ahora con Isaías capítulo 2, que esto ya es muchísimo más claro, que describe el profeta Isaías el final de la tribulación, lo que acabamos de leer en el sexto sello. Dice el versículo 17, capítulo 2 de Isaías, la altivez del hombre será batida. Está hablando de la gran tribulación y del final de la historia. La soberbia de los hombres será humillada. Solo Jehová será exaltado en aquel día. Y quitará totalmente los ídolos. Se meterán en las cavernas de las peñas, en las aperturas de la tierra, por la presencia temible de Jehová, por el resplandor de su majestad, cuando Él se levante para castigar la tierra. Esta descripción de Isaías es y corresponde exactamente al sexto sello, cuando la gente estará buscando esconderse. Antes pues estaban adorando al anticristo. Vamos a ver Apocalipsis 13, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar como ella? El ser humano envanecido, exaltando la persona del anticristo. Pero aquí hay una manera de pensar ya en el sexto sello. Escóndanos
guárdenos, porque ahora sí estamos viendo que Jesucristo está descendiendo del cielo, y quién va a poder escapar ahora de la final ira y del juicio que nos espera. Entonces dice el versículo 20 de Isaías 2, continúo leyendo, versículo 20, aquel día arrojará el hombre los topos, murciélagos, sus ídolos de plata y los ídolos de oro, dándonos a entender que es al final de la tribulación. Porque acabamos de leer que en la sexta trompeta los hombres no han dejado ni se han arrepentido de adorar a sus ídolos. Pero aquí, al final ya de la tribulación, ahora sí, vamos a entregar todo lo que tenemos ya en los ídolos, estamos conscientes de que esto no es agradable, se meterá en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas por la presencia formidable de Jehová, por el resplandor de su majestad, cuando se levante para castigar la tierra. Vemos nosotros que esta descripción de Isaías, que está relacionada con el final de la tribulación, corresponde exactamente al sexto sello. Don Armando, excelente esa parte, y bueno, invitar a todas las personas que nos están viendo a descargar este documento. Es un documento en PDF, usted lo puede imprimir, repartirlo a sus amigos ahí en la congregación, hacer un estudio bíblico junto a sus seres queridos ahí en casa, ver este programa, volverlo a ver. Usted lo puede volver a ver en Enlace Plus, lo puede ver el reprise en la noche, si nos está viendo aquí también por enlace en los diferentes horarios, pero aproveche la invitación ahí por medio del WhatsApp, en la sección de descargas, está de primero, es el primer archivo que dice por ahí sexto sello, y es una de las opciones, 2 hojas nada más, ahí usted las puede imprimir, y es justamente el tema que estamos aquí conversando con el doctor Armando Alducin. Así que ese WhatsApp que aparece en las redes sociales, si nos están viendo en vivo por medio de las redes sociales, por medio del Facebook, por medio del YouTube, ustedes también están invitados a descargarlo por medio de la televisión. Y bueno, don Armando, este tema, cuando hablamos directamente del Apocalipsis, a mí me parece muy interesante todo el tema de las figuras, ¿verdad? Creo que estamos conversando muy gráficamente, creo que lo explicó usted muy bien, ¿verdad? Acerca de el libro, acerca de los sellos, ¿verdad? Cuando hizo así, ¿verdad? Que habló de las copas y de las trompetas, para alguien que no está muy familiarizado con la figura de qué representa o qué tiene... ¿cuál es el significado de una copa, de una trompeta? Porque usted ahorita más adelante dice, aun cuando se ve blasfemar a la gente, al final de la séptima copa, ¿verdad? Ahí en Apocalipsis 16, y después más adelante hablamos de la sexta trompeta, en el tercer punto de este documento. Esas figuras, después de que se abre el libro, ¿qué representan? Claro, ahora vemos nosotros claramente que... Muy buena pregunta, Isaac. El sexto sello es una... Después del sexto sello vemos inmediatamente que hay un intervalo de tiempo. Recordamos en el capítulo 7, Apocalipsis, hay 144,000 judíos que van a ser sellados para no atravesar la tribulación. Esto es como un retroceso del tiempo, porque ya después, el séptimo sello, leemos que una descripción donde vemos el cielo, a capítulo 8 del Apocalipsis, cuando abrió el séptimo sello, o sea, entre el séptimo sello y el sexto sello hay un intervalo de tiempo. Sellar a los 144,000. Vamos a ver por qué. Cuando abrió el séptimo sello, que ya el séptimo sello, pongamos atención, contiene las 7 trompetas, y la séptima trompeta contiene las 7 copas. Entonces están completamente ligadas. No tenemos que ponerlas aquí, aquí, acá, sino que se van describiendo y van sucediéndose. Tal vez las primeras trompetas van a durar 3 meses o 4 meses. Inmediatamente las copas van a abarcar casi todo el tiempo de la tribulación. Entonces esto es muy importante para no confundirnos. Cuando se abre el séptimo sello, que ya es el final, y vuelvo a repetir, en el séptimo sello están ligadas las 7 trompetas y las 7 copas. Se hizo silencio como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Vemos que inmediatamente el séptimo sello contiene las 7 trompetas, para que vayamos en orden. Entonces otro ángel vino y se paró ante el altar. Esto es interesantísimo y es precioso. Con un incensario de oro, se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaban delante del trono.
vemos que aquí en el Apocalipsis se vuelve a describir que hay un trono y hay un altar en el cielo, que es exactamente cuando Dios le dijo a Moisés, en el libro del Éxodo, haz un tabernáculo con todas las instrucciones se le dieron a Moisés en el monte Sinaí, de las medidas del tabernáculo. Iba a tener un atrio, la entrada, un lugar santo, con los panes de la proposición, con el candelero, el lugar santísimo, dividido por una cortina entre el lugar santo y el lugar santísimo, que lo explica el libro de Hebreos. Pero toda esta descripción del tabernáculo fue la descripción exacta de los planes que Dios le dio a Moisés, porque era una copia del tabernáculo que se encuentra en el cielo. Entonces, en el cielo hay un incensario, donde hay un altar y donde las oraciones de los santos que nosotros elevamos diariamente a Dios son llevadas. Ninguna oración tuya, ninguna lágrima tuya que hayas derramado aquí en la tierra, te será tomada en cuenta tarde o temprano. Por eso vamos a ver lo que las lágrimas y las oraciones y las obras de nosotros van a permanecer. Entonces, cuando el ángel se le da el incensario para que guarde las oraciones de los santos, dice el versículo 4, Apocalipsis 8, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso. Recordamos que el incienso es un símbolo de las oraciones. Entonces, las oraciones en el Antiguo Testamento se simbolizan con el incienso y lo aclara el libro del Apocalipsis. Es como un humo que sube a la presencia de Dios. Que son las oraciones de los santos, lo dice el versículo 4. Versículo 5, atención. Y el ángel toma el incensario, o sea, que simboliza todas nuestras oraciones, porque ya nos encontramos aquí al final ya de la historia. Y lo llenó del fuego del altar. El fuego simboliza el juicio de Dios. Cuando Elías, ¿se acuerdan ustedes que la Jezabel quería matarlo y desafió a todos los profetas falsos de Baal? Cayó fuego del cielo sobre el sacrificio o sobre el altar que puso lleno de agua Elías y se consumió. Entonces el fuego representa en el altar algo que Dios va a juzgar. Y lo arrojó a la tierra. Veamos esto. Entonces, esto es como un incensario lleno de las oraciones y ya se llenó. Y cuando se llena, o sea, cuando nosotros acabamos ya de elevar las últimas oraciones a Dios, Dios, ¿qué va a hacer con todas estas oraciones? Las va a contestar. Y dice el versículo, y las arrojó a la tierra, o sea, va a contestar otras oraciones. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Vemos entonces que cuando ya las trompetas comienzan a sonar, que están ligadas al 6º sello, viene completamente el día, lo que se llama de la ira de Dios, que es el día final donde Dios juzgará al mundo y que abarca los últimos 3 años y medio de la gran tribulación. Finalmente quiero concluir con esta etapa simplemente recordando que son nuestras oraciones las que podrán acelerar el juicio de Dios. Dios ha provisto en su soberanía que nosotros, como dice en Santiago, las oraciones del justo pueden mucho. Y a veces nos cansamos de orar. Dios, no has sanado a mi hijo, no me has dado esto, no me has dado aquello. Mira lo que está pasando ahorita en el mundo. Israel, la caída de la moneda, la caída del petróleo, el mundo, una guerra nuclear. Señor, ¿cuándo, grande, vivo y verdadero Dios, cuándo no juzgas estas cosas? Y son la misma oración que allí en el cielo, antes de la tribulación, las encontramos en el 5º sello, cuando encontramos a las almas en el cielo clamándole a Dios que ya, por favor, termine todo esto. Pues esto va a terminar en proporción al tiempo que nosotros pasemos en oración.
Excelente, don Armando. Invitar de nuevo a toda la audiencia a descargar las notas de este programa. Estamos hablando del sexto sello del Apocalipsis. Bueno, hablando suena maná, don Armando, el pastor Armando Alducin está hablando acerca de este tema, desarrollándolo para que usted lo pueda descargar ahí por medio del WhatsApp. Es sencillísimo, en la sección de descargas, váyase a las redes sociales, también en Enlace Plus va a estar disponible este programa para que usted lo mastique ahí un poquito más despacio. El día de mañana puede encontrarlo bajo el mismo título, pero don Armando, este tema da muchísimo de qué conversar, ¿verdad? Yo le hablaba desde la perspectiva de cómo entender un poco la parte que tal vez a veces resulta confusa del Apocalipsis, ¿verdad? Para los que de repente no hemos estudiado todo el tema de escatología, todo el tema del final de los tiempos y demás, las figuras, las trompetas y demás, ¿verdad? Pero gracias por la aclaración de esa parte. También habla, don Armando, acerca de el Día del Señor. Creo que como cristianos hemos escuchado mucho acerca de este término, ¿verdad? De el Día del Señor. Bueno, algunos dicen, bueno, el Día del Señor es el domingo, ¿verdad? El Día del Señor es cuando yo me congrego o cuando yo decido estar ahí congregado con mis hermanos, ¿verdad? Pero usted dice, por ejemplo, el sexto sello también puede ser identificado con el Día del Señor. Y también, justamente hablando un poco de eso, en el sexto punto de este documento que usted dispuso por ahí, dice, además el sexto sello es el cumplimiento de la promesa de Dios de juzgar y vengar la sangre de los mártires en la gran tribulación. Pero, don Armando, háblanos un poquito acerca del Día del Señor. Claro. Veamos en Isaías capítulo 13, Isaías 13, lo que significa el Día de Jehová, el Día del Señor, que son términos intercambiables, el Día de la ira de Dios, el Día de Jehová. Todos estos términos, recuerdo que en algún programa hablamos bastante de esto. Cuando ustedes vean el Antiguo Testamento, el día de la ira, el tiempo de angustia de Jacob, el día de Jehová, el día del Señor, todos se refieren a los últimos 3 años y medio de la gran tribulación. O sea, el tiempo en el que Dios descargará los 21 juicios del Apocalipsis que hemos estado estudiando. Dice en Apocalipsis 13, versículo 9, he aquí el día de Jehová. Es otro término para el día del Señor o el día de la ira. El día de Jehová viene terrible, de indignación, ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Las estrellas de los cielos y sus luceros no darán la luz, lo mismo que el sexto sello que estamos estudiando. El sol se oscurecerá, lo mismo que en el sexto sello que estamos estudiando. La luna no dará su resplandor, lo mismo que el sexto sello, que la segunda venida de Cristo. Tenemos que ver todos estos mensajes paralelos para que con todos estos pasajes podamos realmente acomodar rompecabezas y saber en dónde pertenecen, porque la Biblia no es de interpretación privada. Tenemos que estar buscando otros pasajes para que podamos armar realmente y diseñar el programa cronológico que tiene Dios y que en su soberanía nos los ha querido revelar. Luego dice el versículo 11, Isaías 13, 11, y castigaré al mundo por su maldad, a los impíos por su iniquidad, haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Versículo 13, porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar. ¿Cuándo sucederá esto? Al final de la tribulación. En la indignación de Jehová y en el día del ardor de su ira. Esto jamás ha pasado. Hay gente que trata de interpretar el Apocalipsis como si ya todo hubiera sucedido, ¿verdad? Esto jamás ha sucedido, por el amor de Dios. Esto es algo futuro, completamente corroborado. Y luego finalmente dice el versículo 19 de Isaías 13, Babilonia, hermosura de su reino, será como Sodoma y Gomorra, a los que trastornó Dios. Esto nunca le pasó a la Babilonia de Nabucodonosor, ni tampoco en los tiempos de Saddam Hussein a Irak, que es la Babilonia del Antiguo Testamento. Entonces vemos claramente esto y también lo podemos corroborar con algo muy importante en el libro de Ezequiel, porque el libro de Ezequiel 38 y 39 son también las otras piezas que nos describen todo lo que estamos hablando del sexto sello. Isaías 2, Isaías 13, Ezequiel 38, Isaías 10,
Zacarías capítulo 14, Apocalipsis 6, todas estas capítulos y pasajes hablan del final de la tribulación. Veamos en el capítulo 38 de Ezequiel que habrá un gran terremoto, versículo 19 en adelante, en el fuego de mi ira, los peces del mar y las aves del cielo y toda serpiente que se arrastra sobre la tierra temblarán ante mi presencia, se desmoronarán los montes y los vallados que vimos en el sexto sello. Toda isla y todo monte se borró de su lugar. Entonces ya podemos saber con precisión dónde está el tiempo de cada pasaje, cuando lo reunimos para que podamos tener precepto sobre precepto, línea sobre línea y trazar bien la palabra de verdad. Pero hay algo muy importante. En el capítulo 6 de Apocalipsis, Isaac, dice la Biblia, porque ¿quién nos esconderá de la presencia de aquel que viene? O sea, nos estamos dando cuenta que en ese momento el mundo está viendo literalmente, vamos a preguntarnos antes, ¿quién les comentó a todos estos paganos y todos estos idólatras envueltos en la brujería, en la idolatría, en los crímenes, en las violaciones, en la pedofilia, en las degeneraciones sexuales, que es la gente que va a abundar antes de que Cristo venga? ¿Quién les dijo que venía el día del Señor? ¿Cómo supieron ellos de repente el día de la ira ha llegado? Espérame tantito. Se nota, ¿verdad?, que la predicación de los 144,000 provocó conciencia a muchos. No se arrepintieron, pero ahora lo están viendo. Como nosotros ahora que predicamos el arrebatamiento de la iglesia. Hay mucha gente que dice, no, que el rapto tiene apenas dos hilos que acaba de salir y que es la base de la Biblia Scofield. Tantas tonterías, ¿no? Y va a pasar lo mismo. Cuando venga Cristo, van a decir, no, pues tenían razón. Realmente el rapto fue algo real, pues porque está en la Biblia, tiene que ser real, ¿no? Entonces, así pasa con la historia. La historia nos enseña que no aprendemos de la historia. Pero, ¿quién les dijo a estas personas al final de la tribulación de Cristo, de que el día de la ira iba a llegar y que lo están viendo? Ahora, veamos en Ezequiel 39, 38 y 39, que son dos capítulos que describen también el Armagedón, el final de la historia y la última guerra del mundo. Y vamos a ver algo muy importante que se encuentra aquí en el versículo 6 en adelante de Ezequiel 39. Enviaré fuego sobre Magog, sobre los que moran con seguridad en las costas, haré notorio mi santo nombre en mi pueblo y aún más, nunca más dejaré profanar mi santo monte, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, el santo en Israel. Es la única vez en el Antiguo Testamento que se describe a Jehová como el santo, no de Israel, el santo de Israel. No, aquí dice el santo en Israel. O sea, en el capítulo 39 de Ezequiel se muestra claramente que Dios aparece físicamente al final de la tribulación. Ya no dejaré mi santo nombre que sea profanado. Lo mismo que aparece en el sexto sello, que verán a Jesucristo, y solamente hay una sola vez en la historia donde el ser humano verá a Cristo de hace 2000 años, que es Apocalipsis 1:7, verán al que traspasaron y hará la lamentación los reyes de la tierra. Estamos hablando del final de la tribulación o del sexto sello del Apocalipsis. Excelente, don Armando. Y bueno, usted puede descargar toda esta información que estamos viendo ahorita, ese número que va a aparecer en su pantalla. Muchísimas gracias, don Armando, siempre por acompañarnos. Ahí los miércoles ustedes lo ven exponiendo algunos de los temas específicos. Quizás no todos son expertos en escatología o en los temas del final de los tiempos o en el Apocalipsis, y qué privilegio tener por acá a don Armando, que nos explica un poco todo el tema de cómo ligar o conciliar un poco el Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento, ¿verdad? Resulta al final de cuentas muy interesante. Don Armando
estudiado gran parte de su vida en todo esto y siempre es un privilegio tenerlo. Así que usted váyase a las descargas ahí al WhatsApp, +1 469-781-1000. Este programa va a estar disponible mañana en la aplicación que se llama Enlace Plus. Búsquelo ahí por el mismo nombre de este programa que se llama El Sexto Sello del Apocalipsis, para que usted pueda compartirlo con otros, pueda volverlo a ver y pueda escuchar toda esta explicación ahí despacito, pueda hacer pausas inclusive para ir entendiendo e ir leyendo los pasajes, porque me parece muy interesante, don Armando, siempre, y bueno, voy a decir subrayar porque ahí me regañaron, yo utilicé una palabra mal empleada. Yo subrayo el documento, usted lo puede subrayar también. Ahí me corrigieron en las redes sociales por la palabra que utilicé, pero usted lo puede también hacer en casa, don Armando. Qué bonito que usted siempre nos pase esto para poderlo disponer para la audiencia, y la verdad es que yo aquí lo tengo bastante subrayado, lo tengo bastante marcado ahí varias partes que me resultan bastante interesantes. Pero don Armando dice por ahí, ya casi para finalizar este tema, porque también las personas nos han hecho algunas preguntas, usted menciona, y dentro de esto, cómo se liga todo el tema de la gran tribulación, todo el tema del sexto sello, todo el tema de, por ejemplo, usted dice, con la semana 70 de Daniel, al final como para cerrar, porque dice, no cabe duda que hay algo especial en el libro de los 7 sellos. El único digno de abrirlo fue Jesucristo, a quien se le ha dado el derecho de juzgar, ahí en Apocalipsis 9, dice, por lo tanto, los 7 sellos tienen que contener todos los juicios, o sea, la semana 70 de Daniel. Esa, ¿cómo se dice?, unión, al final de cuentas. Condensación. Exacto, con lo que el evento profético de Daniel con el Apocalipsis. Exacto, qué bueno, Isaac. O sea, los 7 sellos, desde el primero, que es la entrada del anticristo, que habla de la tribulación, hasta el 6º sello cubre los 7 años de la tribulación. Y las trompetas y las copas se encuentran dentro de los diferentes sellos. Esto está ya más claro para que lo podamos entender. Entonces, toda la tribulación son los 7 sellos. La entrada del anticristo, la guerra, el hambre, una cuarta de la humanidad muriendo, el 5º sello de la muerte de todos los mártires, el 6º sello ya el final de la tribulación, y el 7º sello condensando, ¿verdad?, convergiendo todas las trompetas y las copas del último juicio, para que podamos nosotros claramente entender en qué parte o en qué tiempo podemos clasificar los juicios de Dios. Excelente, don Armando, muchísimas gracias. Y ya lo saben, algo más que quiera decir acerca de este tema, porque las preguntas de todos ustedes ya las tenemos por acá también, y qué bonito, don Armando, poder haber comentado, explicado. Usted cierra este documento, dice: el 7º sello comisiona al ángel para inducir a los juicios específicos de la última trompeta, que bueno, ya don Armando explicó también las plagas de las copas contenidas dentro del periodo de los 6 sellos. Por ahí finaliza este documento. Exactamente, así es. Perfecto. Bueno, vamos a iniciar con las preguntas. Gracias ahí por medio de las redes sociales que ustedes nos han hecho este tema, ahí por medio de YouTube, por medio del Facebook también. Y bueno, vamos a estar comentando un poco de esto. Don Armando dice, el Aguer dice, tomar en cuenta que el Señor nos salvará de su ira, mas no de la tribulación. Qué interesante esto. Dice, seremos arrebatados antes que Él suelte su ira, como está en Apocalipsis 16. ¿Qué nos dice usted, don Armando? No, ¿verdad? La Biblia habla claramente, podemos ver aquí en Romanos capítulo 5, en Primera de Tesalonicenses capítulo 1, que de cuál ira nos va a salvar Dios, ¿verdad? Pues de la ira final, porque la ira ya no está sobre nosotros. La ira fue puesta, la que tú merecías y la que yo merecía, que es el castigo de Dios por el pecado, sobre la persona de Jesucristo. Y Él toma la ira de Dios y la ira que me pertenecía a mí también por ser pecadores, y la descarga sobre su Hijo. El que no escatimó a su Hijo, ¿cómo no nos dará a nosotros todas las cosas? Y dice aquí, por ejemplo, de Romanos capítulo 5, versículo 9, pues mucho más estando ya justificados por su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Pues ¿de cuál ira, verdad? Pues de la ira venidera, del día del Señor, de la tribulación, de los 21 juicios que se vienen sobre el mundo. Lo encontramos también aquí en la primera carta a los tesalonicenses, lo mismo que dice claramente el apóstol Pablo, capítulo 1, versículo 10 de primera de Tesalonicenses, y esperar en los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, quien nos libra de la ira venidera. O sea,
Aquí ya no hay ninguna duda de que es algo futuro. Y finalmente, hay tanto, ¿verdad? Versículos, vemos en Apocalipsis capítulo 3, claramente que dice el versículo 10, Apocalipsis 3, versículo 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Una hora especial que Dios va a probar al mundo. ¿Cuándo será? Que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. A nosotros ya Dios no nos tiene que probar. Toda esta ira es sobre un mundo que actualmente, como lo hemos visto en los Juegos Olímpicos, se ha completamente desbalagado, un mundo que ya no discierne entre el bien y entre el mal, un mundo de asesinos, un mundo de degradados, que tiene que haber juicios. Nosotros seremos salvados de la ira de Dios porque Cristo llevó nuestra ira, nuestro castigo, nuestro infierno en la cruz. Muchísimas gracias, don Armando. También por acá nos pregunta Claudio Cabrera por medio del YouTube. Dice, pastor, una pregunta. Sé que esta de repente la hemos respondido, pastor, en algunos momentos. Siempre es bueno aclararla. Creo que su posición es siempre firme en cuanto a esto. Pero dice, ¿cuándo puede ser aproximadamente el arrebatamiento? Porque también dice, ya que en Internet, y esa es la clave, hay personas poniendo fecha para este 17 o 18 de septiembre del 2024. Nos cuenta por ahí Claudio Cabrera. ¿Qué cree usted, don Armando? Dice que hay una fecha aproximada del arrebatamiento. ¿Qué le diría usted? Bueno, no podemos saber el día ni la hora. Cristo en Mateo 16 regañó, exhortó a los fariseos porque no sabían distinguir las señales. Entonces, la Biblia abunda en señales, no para indicarnos el día y la hora, porque eso pertenece a la soberanía de Dios, pero sí podemos conocer los tiempos, ¿verdad? Que están, no los kairos, sino los cronos. O sea, el kairos es un tiempo específico, el arrebatamiento, el día solamente Dios lo conoce, pero podemos saber los tiempos en que nos encontramos y sabemos claramente que desde que regresó Israel en el 48 a su tierra, ha marcado la cuenta regresiva de los tiempos finales de Dios. ¿Por qué? Porque si Israel no hubiera regresado, no hubiera habido anticristo, no hubiera la reconstrucción del tercer templo, no hubieran habido los 144,000, ¿a quién iba a perseguir el anticristo? ¿Cómo podía ahorita Israel enfrentarse a sus enemigos sin que nadie haya podido destruirlos desde el 48? Todo eso está demostrando la fidelidad de Dios con su pueblo Israel, por lo cual sabemos que nos encontramos en los últimos tiempos, pero cuidado con poner días o fechas. Excelente, don Armando. Y bueno, también muchas personas estamos conscientes de la situación que ha estado viviendo Venezuela post elecciones, ¿verdad? Lo que sucedió hace unos días atrás en cuanto a el tema de la votación, ¿verdad? Lo que sucedió que el Consejo Nacional Electoral declaró a Maduro, el pueblo dice que fue diferente, o los candidatos de oposición dicen que fue diferente, ¿verdad? Pero se viven momentos de tensión en Venezuela, don Armando, donde es uno de los países en donde más ven la señal de enlace a lo largo de los años, pues así ha sido. Sé que el tema político es bastante difícil, el pueblo creo que realmente ha estado sufriendo bastante, ¿verdad? Entonces yo creo que es importante, ¿no?, estar consciente de esto y también pedirle al Señor que ponga su mano, ¿no?, que intervenga y que le dé paz también a todo el pueblo venezolano. Definitivamente oremos por el pueblo de Venezuela, oremos por este pueblo afligido, este pueblo azotado, ¿verdad?, que está atravesando un tiempo muy, pero muy, muy difícil y donde solamente la justicia divina tiene que caer tarde o temprano. Pero tenemos que tener la conciencia, como dice 1 Timoteo 2, versículo del 1 al 4, que debemos orar por los gobernantes para que haya paz y armonía en el mundo. No podemos evitar las guerras porque las guerras tarde o temprano tienen que brotar, así lo dijo Jesucristo, habrá guerras por todos lados, los gobiernos cada vez van a tiranizar más al pueblo, va a haber más arbitrariedades, la autoridad se va a convertir en autoritarismo, en despotismo, en subyugación, etcétera, etcétera. Es el mundo que la Biblia describe claramente. Nada de esto nos debe sorprender. Es a donde la historia humana tiene que terminar. Pero gracias a Dios que tenemos esperanza, la bienaventurada esperanza, la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, que no tarda en venir por nosotros.
Gracias, don Armando. Giovanni Monsalve, desde, bueno, no dice por acá el país, en YouTube más bien, ¿usted cree, oiga usted, también podría ser especulación, dice, ¿usted cree que los demonios se presentarán como extraterrestres en la tribulación para apoderarse del mundo? No, tenemos que hacer una diferencia entre los ángeles caídos y los demonios. Los demonios son entidades espirituales que no tienen cuerpos. Los ángeles caídos continúan manteniendo sus cuerpos, aún a pesar de la rebelión contra Dios. Los demonios son las huestes espirituales de maldad en Efesios 6:12, que son los que se meten a los cuerpos de los animales, a los cuerpos de los seres humanos, tienen la capacidad de alterar, sugerir ideas a la mente, etcétera, etcétera. Pero en el tiempo de la tribulación, los demonios se les va a abrir la puerta en las trompetas, en Apocalipsis 9, y van a atormentar al mundo. Van a venir como langostas, con una forma de langostas, con cara de mujer, con pelo de mujer, con cola como de escorpiones, etcétera, etcétera. O sea, algo transgénico va a suceder en estas mezclas híbridas que van a atormentar a los seres humanos. Los ángeles caídos van a estar, eso sí, aquí en el mundo, y tal vez como adquieren una forma personal y humana, se les pueda confundir y puedan ellos decir que son extraterrestres. Eso es una posibilidad también. Interesante, don Armando. Y bueno, antes de finalizar el programa, siempre nos gusta, sé que vemos la parte profética, vemos la parte del cumplimiento, vemos la parte del final también, pero la parte más importante es Cristo en el corazón de las personas, don Armando, tener esa seguridad, esa certeza de que Él mora en nosotros. Así que qué bonito sería invitarlos hoy en este programa a hacer esa invitación, ese paso. Tú que nos estás escuchando, que Dios te ha dado el privilegio de poder participar de la palabra de Dios, y oír la palabra de Dios, que es como una espada que traspasa el alma y el espíritu, abre tu corazón en este instante. Tú no sabes si esta vez, en este momento que estás escuchando la palabra de Dios, si es el momento que Dios ha escogido para tu salvación. Dile, Señor, me arrepiento de mis pecados. Creo que Jesucristo en la cruz fue muerto, sepultado y resucitado a los 3 días, y que regresará para darme la vida eterna que ya en este momento tú me das, y vivir con Él por toda la eternidad. Gracias por tu sangre derramada en la cruz. Creo que con el sacrificio tú has pagado por mis pecados, has pagado la ira que yo merecía y el castigo que yo merecía, para que yo pudiera ser aceptado como tu hijo, Señor, por medio de la reconciliación que tu hijo hizo en mi lugar en la cruz. Te lo pido y te doy las gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén y amén. Muchísimas gracias. Si usted ha hecho esa oración, comuníquese con nosotros. Ahí ese WhatsApp que aparece en su pantalla, comuníquese con enlace en su oficina local. Usted por ahí puede conseguir los números por medio del WhatsApp también. Invitarle a que ese número que aparece ahí en pantalla pueda descargar las notas de este programa, de nuevo, del doctor Armando Alducin. Esto fue elaborado por él. Yo aquí lo subrayé nada más. Es el tiempo del 6º sello del Apocalipsis. Este programa va a estar disponible también en Enlace Plus para que usted lo vuelva a ver. Descargue la aplicación. Don Armando, muchísimas gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias. Que Dios los bendiga a todos. Allá en Costa Rica les mandamos saludos también. Bendiciones. Será hasta mañana entonces en este programa de Pregúntale al Pastor. Hasta luego.